Bienvenido. El señor José Garófalo, presidente de la Debería ser ella, pero bueno. ¿Quién es esa voz? No tiene mucha luz acá, Gonzalo. Parece que si fuéramos estrellas pop, encandilados. no queremos. Queremos pasar más inadvertidos. Mejor. Porque el Festival Cambalache, las estrellas son los artistas, no nosotros. Bueno, el Festival Cambalache, digo brevemente para los que no lo conocen, cómo comenzó esto. Esto comenzó hace 8 años, un agosto del 2004, una sola fecha, una fecha maratónica de, no me acuerdo exactamente cuántas, pero alrededor de 12 presentaciones de elencos. Empezamos a las 6 de la tarde con algunas clases y terminamos a las 3:30 de la mañana. Así que después decidimos no agotar a la gente y tratar de hacerlo en más días, ¿no? O sea, a partir de la segunda edición fueron 3 días y a lo largo de estos años lo que fuimos haciendo fue hacer crecer el festival no solo en cantidad de días, sino en cantidad de propuestas. Desde la central, que es la danza, teatro, obviamente vinculada con el tango, que es nuestro fuerte, sino también con áreas que tuvieran que ver, estuvieran relacionadas con, desde el video, con el tango obviamente, desde el video, la música, las clases y los seminarios, que es parte del semillero que vemos que necesita el festival para poder crecer, ¿no? O sea, gente que tenga esta estética que es bastante actual, no debe tener más de 15 años y que recién ahora está dando sus frutos, por eso quizás la necesidad del festival, como bien decía Leonardo, ¿no? Venimos a llenar un espacio que era un espacio que necesitábamos nosotros, porque digamos, todos nosotros somos artistas que estábamos creando en los márgenes del tango tradicional y con un tipo de propuesta quizás que no coincidía con hacer una exhibición en una milonga o que a lo mejor no alcanzaba para hacer una obra de teatro en un teatro. Más allá de que algunas sí, pero el grosso de los integrantes de los fundadores, digamos, del festival, vamos ahora poder cambiarlo, teníamos propuestas a lo mejor más chicas, en un formato más pequeño, que no alcanzaba para llenar una sala de teatro, y lo que vislumbrábamos también era que había problemas de producción y de difusión de esto, de cómo difundirlo y de cómo generar un espacio para que estas propuestas llegaran a un público, llegaran a una prensa y tuvieran una técnica acorde a lo necesario, ¿no? El tango en ese momento estaba y está todavía, ¿no? Un poco anclado en este formato de exhibición o en un formato de espectáculo comercial por export, digamos que está muy bien, muchos de nosotros participamos en esos espectáculos, pero necesitábamos ahondar otro tipo de propuestas. Es así, digamos, como también la primera edición del festival, lo que hicimos fue por invitación, ¿no? Porque en realidad era la gente que nosotros conocíamos y que sabíamos que estaba necesitando un espacio también para llegar a un público más amplio, y después la segunda convocatoria ya directamente fue abierta y fue abierta a nivel internacional.